En Hechos capítulo 10 encontramos el evento, el momento en el que los gentiles, así llamados, los no judíos, recibieron el mensaje, pero no solo el mensaje, recibieron a Dios en su corazón. Vino Jesús como su Salvador y vino el Espíritu Santo a hacer un cambio, una transformación en sus vidas. Así que la verdadera transformación viene cuando verdaderamente el Señor se hace presente. Pero ¿cómo Dios se puede hacer presente? ¿Y cómo nosotros podemos estar más conscientes de que Dios es real? Quiero compartir hoy en Hechos capítulo 10 la forma en la que el Señor se manifestó a diferentes hijos suyos. Y la pregunta hoy es esta. ¿Es posible escuchar a Dios? ¿Es posible escuchar a Dios? Ahora, quienes conocemos al Señor y creo yo quienes estamos recibiendo este mensaje, inmediatamente vamos a decir que sí. ¿Ok? Vamos a tenerlo en forma clara, afirmativa. Sí es posible escuchar a Dios. La cuestión aquí también que quiero compartir es cómo, qué sucede y si lo estamos nosotros escuchando. Bien, Hechos capítulo 10. Vamos ahí a partir del versículo 1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bien, entonces, en esta parte de la escritura encontramos a un hombre llamado Cornelio. Él era un centurión. Centurión significa que él estaba al frente de 100 soldados, era un hombre de confianza, era un hombre, podríamos decir, con buena posición, con la vida resuelta en el sentido económico, aunque también corría ciertos peligros y era un hombre que tenía grandes responsabilidades. Pero encontramos aquí en una un aspecto importante en el versículo 2. Dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, Cornelio era alguien que amaba a Dios, anhelaba de Dios. Cuando dice piadoso se refiere a alguien que en su corazón tenía hambre de Dios, ¿sí? Que buscaba la cercanía con el Señor y que era temeroso de Dios junto con toda su familia. Así que muy probablemente Cornelio conocía parte de las escrituras, conocía acerca del judaísmo, quería tener una relación con Dios. Bien, dice a partir del versículo 3, dice que vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Y que él lo miró atemorizado y le dijo, ¿qué es, Señor? Y la respuesta fue, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que está en la casa de Simón Curtidor junto al mar. Y él te va a decir lo que es necesario hacer. Así que Cornelio era, al ser alguien piadoso, dice que continuamente oraba a Dios siempre, ¿sí? Significa que él tenía una vida de oración y que le hablaba a Dios. Dios nos escucha todo el tiempo, está atento a nuestra oración. La cuestión no es si Dios nos escucha, la cuestión es si nosotros escuchamos a Dios. Y resulta que en este caso, Cornelio, que continuamente estaba hablando a Dios y que Dios estaba continuamente viendo sus acciones. Él daba limosnas a la gente necesitada. Entonces Dios ya había visto esto. Y el ángel es lo que le dice, delante de Dios han subido tus oraciones,
han subido tus buenas acciones, tu ayuda a los pobres, porque el que da al pobre, presta a Dios. Dice, pero Dios quiere hacer algo más. No solamente quiere ver con agrado lo que tú haces, Él te quiere hablar. ¿Sí? Interesante que cualquiera de nosotros quisiéramos que se nos presentaran ángeles continuamente, ¿no? O en alguna ocasión. Sería bonito, sería impresionante ver un ser angelical que nos hablara. Seguramente que nos daría certeza, seguramente que si nos da un mensaje lo creeríamos. Sin embargo, aquí el mensaje que el ángel le da es: ve y manda a traer a Simón Pedro. Ahora, por su lado, ya que Cornelio hace esto, dice que envió a Jope a 2 criados y a un soldado que era su respaldo era de mucha confianza. Vemos a partir del versículo 9 que al siguiente día, en lo que ellos iban de camino, dice que Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Es decir, Cornelio había estado orando como a las 3. ¿Sí? Pedro subió a mediodía a orar. Ella tenía hambre, dice ahí. Entonces, en lo que le preparaban de comer ahí donde él estaba orando y cayó en éxtasis. Es decir, perdió el sentido de dónde él estaba, sin perder el sentido de sí mismo, sino que se olvidó de donde él estaba, entró en una comunión con Dios, en una cercanía, y en este éxtasis vio cómo se bajaba del cielo en un lienzo animales que a los judíos no les era permitido comer. Y entonces escucha una voz que le dice: Pedro, levántate, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro le dijo: Señor, yo de ninguna cosa común o inmunda he comido. No lo he hecho jamás. Siempre he sido fiel a lo que dice tu ley para los judíos. Pero el Señor se lo volvió a decir y una tercera vez sucedió lo mismo. Una vez que el Señor le muestra esa visión, el Espíritu Santo le habla y le dice: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahora, ¿qué consistía el mensaje? El mensaje es que cuando Pedro le dice al Señor: Señor, ninguna cosa inmunda he comido, el Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Entonces, el mensaje que el Señor le dio a Simón era que lo que él limpia deja de ser común. Por eso es que le dijo: vienen 3 hombres a buscarte, vas a ir con ellos. ¿Sí? Así que aquí encontramos ya al Espíritu Santo hablándole. Dios puede hablar a través de ángeles, Dios puede hablar a través de visiones, pero principalmente Dios quiere hablar a través de su Espíritu Santo. Porque cuando Él habla a través de su Espíritu Santo nos da certeza. Entonces, Pedro es guiado por ello, vienen los 3 hombres y ellos le dicen que Cornelio, un centurión romano, los ha enviado, porque recibió una visión de un ángel que le decía que mandara por él. Entonces Pedro los pasa, ellos se hospedan ahí y al otro día va con ellos. Bien, dice en el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro llega, Cornelio, por cuanto él no sabía muchas cosas, lo que hizo es que empezó a adorar a Pedro. Porque en la mentalidad y en el concepto romano, los hombres podían ser como dioses. Entonces Cornelio pensó que en alguna manera
pues él merecía ser adorado. Pero inmediatamente Pedro le dice, levántate, porque yo también soy hombre, soy como tú. Bien. Así que cuando él llegó, Pedro les dijo, ustedes saben que es abominable para un judío acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame yo inmundo. Por lo que cuando el Señor me dijo que viniera, yo vine sin replicar. Ahora, ¿por qué me han hecho venir? Cornelio le dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y en pocas palabras me dijo que yo enviara por ti. Así que envié por ti y también todos nosotros que estamos aquí, estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Así que, ¿cuándo es posible escuchar a Dios? Cuando estamos en su presencia. ¿Sí? Para acabar pronto. ¿En qué momento Cornelio estaba en la presencia de Dios? Cuando él estaba orando. ¿En qué momento Cornelio dijo que estaba en la presencia de Dios? En el momento que se habían congregado, que había reunido a sus familiares y a sus amigos para escuchar a Pedro. Y Cornelio en ese momento ya estaba creyendo, ya estaba confiado que estaban en la presencia de Dios. Esa confianza, esa certidumbre, esa fe permitió que Dios les hablara. Ahora, ¿cuál fue la palabra de Dios y qué produjo? ¿Qué produjo la palabra de Dios en ese lugar? Dice el versículo 34 que Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, el Señor no hace diferencia entre qué tipo de personas somos, cómo hemos vivido, qué hemos pasado. Si en el momento en el que nosotros queremos escucharle, nuestro corazón se abre y de verdad queremos recibir la gracia de Dios. No hay otra forma de escuchar a Dios, es solo a través de su gracia y es solo a través del entendimiento de quién es Jesús y de qué es lo que Jesús ha hecho. Cuando Pedro les sigue hablando, les dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces, el que era Señor de todos desde el principio y es y será por siempre el Señor de todos, Él vino directamente, personalmente a dar el mensaje. Dios, el mensaje que nos quiere dar y cuando nos quiere hablar, lo quiere hacer personalmente, lo quiere hacer directamente. Más ahora en el tiempo que estamos viviendo, más ahora que son los últimos tiempos, más ahora que su palabra está para cumplirse. En este momento que Pedro les está predicando, Pedro acaba de entender lo que Jesús le dijo hace algún tiempo. Cuando le fue mostrado a Pedro que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de que Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le dijeron, Señor, la gente dice que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Jeremías. Otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Muy bien. Mientras ellos me escuchen, mientras la gente me escuche como alguien que no soy, no van a poder ver todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo. ¿Ustedes qué piensan? Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el ungido. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús escuchó eso, Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni un ser humano, no te lo reveló ninguna persona. Quien te lo reveló es mi Padre. Y por eso yo también te digo que tú eres Pedro. Así que pensemos, veamos, cuando Pedro estaba ahí para escuchar
lo que ellos tenían, lo que ellos estaban necesitando. Les llevó el mensaje. Y este es el mensaje. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que el mensaje que el Señor le dio a Pedro para que ellos recibieran fue este. Jesucristo vino y en primer lugar Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, Jesús mismo tuvo el poder, tuvo la capacidad y tuvo la posibilidad de escuchar a su Padre. Así que escuchar a Dios cambia a partir de que Jesús viene. Miren, todos los grandes hombres del Antiguo Testamento sí llegaron a escuchar a Dios, pero cuando escuchaban a Dios era solo el profeta que estaba sirviendo al Señor en aquel momento, o el sacerdote que estaba consagrado. Pero por aquí cualquiera de estos hombres, amados por Dios, llamados por Dios, dejaban de estar en comunión, dejaban de estar en santidad, dejaban de ofrecer sacrificios. Por aquí empezaban a hacer lo que hacían las otras naciones y se acabó para ellos. Ya no podían escuchar a Dios. Y lo anhelaban, lo deseaban, pero dejaban de escuchar a Dios. A partir de que Jesús viene, el Espíritu Santo viene como parte de lo que Dios prometió, de lo que el Padre prometió desde el Antiguo Testamento. Alrededor de 700 años antes de Cristo, fueron las principales profecías acerca del Mesías, del Salvador. Bueno, cuando se cumplen en Jesús, lo primero, lo esencial que se cumple es que el Espíritu Santo viene sobre Jesús y permanece completamente sobre él y queda en él sin medida. Recibe el Espíritu Santo sin medida. Esta gloria que vino sobre Jesús le capacitó para agradar al Padre, no como el Hijo que tenía toda la gloria y el poder, porque se despojó de esa gloria, sino como el Hijo que se había hecho hombre y que siendo hombre, entendiendo la debilidad humana, entendiendo la miseria humana, entendiendo las limitaciones humanas, ahora a través del Espíritu Santo estaba en contacto con el Padre y estaba enseñándonos, abriendo el camino de lo que era escuchar a Dios continuamente. Dice aquí, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesucristo de Nazaret. Vean, cuando Dios habla, cuando escuchamos a Dios, no solamente recibimos su presencia, sino también su poder. Por eso es que cuando estamos pasando un problema, una necesidad, una enfermedad, una aflicción, lo que necesitamos es quitar nuestros ojos de ello, apartar nuestra vista de eso que nos angustia, de eso que nos causa tanto malestar, tanta preocupación, y enfocarnos en el Señor y empezar a alabarle y empezar a adorarle y empezar a entrar en su presencia, que ahora es posible, y decirle: Señor, yo necesito que me hables, yo necesito escucharte, yo necesito que tú seas el que te hagas real y presente y que hables a este corazón que está hambriento, sediento de ti. Cuando viene la palabra de Dios, viene su espíritu y viene su poder. Ahora, ¿qué fue lo que provocó? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice, y cómo o sea, Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense que aquí, para incluir todo lo que Jesús hacía,
Dijo, haciendo bienes. Esto incluye cuando Él multiplicó el pan, cuando Él convirtió el agua en vino. Esto incluye cuando Jesús predicaba, cuando Jesús decía, el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Incluye todo esto. Incluye que Jesús mostró el amor hacia las personas. Pero además dice cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Así que hay algo que determina que Jesús siga hablando en nuestras vidas, y es que se cumplan sus propósitos. ¿Por qué Jesús siguió escuchando al Padre? ¿Por qué el Padre le siguió hablando a Jesús? Porque Jesús estaba cumpliendo los propósitos del Padre. Estaba cumpliendo las profecías, estaba cumpliendo el plan de Dios, el plan que el Señor había diseñado. ¿Cómo es que nosotros seguimos escuchando al Padre? Cuando nosotros vamos al siguiente paso y cumplimos lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere realizar en nuestra vida y a través de nuestra vida. Así que cuando Pedro está compartiendo esto, y Pedro está diciendo que Jesús fue muerto en el madero, pero dice en el 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que cuando Pedro está hablando, dice el versículo 44, que mientras aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Así que una vez que Pedro está hablando y está predicando a estos gentiles, ni siquiera Pedro ha predicado tanto. ¿Ok? Pero en el momento en el que ellos escuchan esta palabra, yo estoy seguro que ellos estaban tan hambrientos de Dios. Yo creo que ellos estaban tan convencidos que Dios iba a hacer algo, que su corazón estaba abierto e inmediatamente escucharon a Dios. Entonces, al escuchar a Dios, al escuchar el mensaje que el Señor les estaba dando a través de Pedro, su corazón fue abierto y empezaron a escuchar no a Pedro, empezaron a escuchar a Dios hablándoles y diciéndoles que Él había resucitado para darles vida. De tal manera que cayó el Espíritu Santo sobre ellos y en ese momento ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Por eso es que creemos que es necesario, importante, determinante que seamos llenos del Espíritu Santo, porque esa es la evidencia de que se recibe el don, el regalo, la promesa que el Padre hizo, y ese es el sello que tenemos, y esa es la seguridad y la certeza de que cuando venga Jesús por segunda vez vamos a ir con él. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Dice, Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús.
Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Así que esta parte de la historia, este capítulo 10 de Hechos, escrito en la tierra, escrito en los cielos, y que ahora nosotros estamos meditando, nos dice que todos estos nuevos creyentes fueron bautizados en agua también. Fueron bautizados en el Espíritu Santo y bautizados en agua. ¿Por qué y para qué? Porque fueron verdaderos creyentes. Y era para mostrar que serían verdaderos discípulos. Dios toma en cuenta todo lo que le pedimos. Dios está escuchando toda oración. Dios está escuchando a aquella mujer que llora, aquel niño que está solo, aquel joven que clama, aquel joven que está buscando que les sacie. Dios está escuchando las oraciones, pero Dios quiere que lo escuchemos a Él. Y la forma en la que Dios habla puede ser a través, sí, de seres angelicales, a través de visiones, a través de sueños, pero sobre todo a través de su Espíritu Santo, porque estamos ahora en ese tiempo, en esta parte del plan de Dios, en la que su Espíritu es el que nos quiere hablar, su Espíritu es el que nos quiere enseñar, su Espíritu es el que quiere obrar en nuestra vida y a través de nuestra vida. Su Espíritu es el que quiere establecer en nuestro corazón su plan y su propósito. Y nosotros queremos más de Él y necesitamos más de Él. Así que si tú en esta tarde, en esta noche, en este momento, quieres escucharle continuamente, es tiempo de clamar a Él y es tiempo de decirle, Señor, yo quiero escucharte. ¿Qué sucede cuando escuchamos a Dios? Nuestra vida nunca más es igual. Mira, Pedro escuchó y se acordó que después de que Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero se refería a la verdad de que Jesucristo es el Mesías, el Cristo. Sobre esta verdad que yo soy el Salvador, edificaré mi iglesia. Pero le dice a Pedro, y a ti, ahora sí se dirige a él, te daré las llaves del reino. No es que Pedro está a las puertas del cielo, como se dice, se platica, o alguien inventó. Lo que significa es que Pedro, tanto en su predicación que vemos en Hechos capítulo 2, como su predicación que vemos aquí en Hechos capítulo 10, a través del mensaje era una llave que estaba abriendo las puertas del reino, primero para los judíos y ahora para los gentiles. Esta es nuestra confianza, que a partir de ese día todo el que cree, aunque no sea judío, puede ser salvo, puede estar con Jesús, puede conocerlo y puede recibir el Espíritu Santo. Escuchar a Dios cambia la vida, porque Pedro le cambió la vida. Le llevó a ser alguien que solo había compartido a los judíos. Le llevó a ser un mensajero para los gentiles. Escuchar a Dios cambia la vida, porque Cornelio, de ser agradable a Dios por su oración y sus limosnas, que era darle a los pobres, pasó a ser un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Y ahí empieza otra etapa en la que nosotros también estamos incluidos. Pero ¿es posible escuchar a Dios? Sí. ¿Por qué ahora ya no se escucha a Dios? ¿Por qué pocas veces hay personas que hablan acerca de visiones? ¿Por qué hay confusión? Porque el corazón requiere tener el deseo de escucharle.
y la decisión de cumplir lo que Dios quiere. Si tenemos el deseo de escucharlo, si anhelamos del Espíritu y estamos continuamente hablándole, y el Señor sabe que lo vamos a obedecer, puedo asegurar que el Señor va a hablar muy seguido cada día, porque ese es su plan y su deseo. Que el Señor nos ayude para seguir ahora a buscar ese diálogo continuo con el Señor, entender qué quiere hacer con nosotros y ver cómo Él manifiesta su poder y su gloria a través de ello. Dios les bendiga.